Bueno, vamos a empezar con una introducción. Después, lo que ya hemos visto anteriormente. Todos sabemos que el aparato digestivo a continuación del estómago está... Esta continuidad del ducto digestivo va a estar dada por la zona intestinal. En lo que tiene que ver con la zona intestinal, vamos a tener dos tipos de intestino. Un intestino que es fino, al que se lo conoce como intestino delgado, y un intestino que es mucho más grueso o más ensanchado o de mayor calibre. El intestino delgado continúa inmediatamente después de finalizado el estómago. Finaliza el estómago con la zona del antro pilórico y la formación de un esfínter. ¿Cómo se llama el esfínter por donde desemboca o sale el contenido estomacal? ¿Recuerdan el nombre del esfínter por donde sale o desemboca? El píloro. ¿Cuál? El esfínter Correcto. Correcto, el píloro o esfínter pilórico. Muy bien. El antro pilórico finaliza en el píloro o esfínter pilórico. Después del esfínter pilórico, cardias y arriba. Antes está el cardias, correcto. El cardias es la entrada. La compuerta de entrada del estómago va a ser el cardias. Este cardias es el que va a permitir entrar después de que pase el bolo alimenticio a través del esófago, entrar al estómago. El cardias va a tener la consecuencia de abrirse para que entre el bolo alimenticio o el alimento en predigestión. ¿Cuándo también se abre el cardias? ¿Por qué pensarían que el cardias también podría abrirse a más de que entre el bolo alimenticio hacia el contenido estomacal, hacia el compartimiento estomacal? ¿Qué otra? Para regurgitarlo. Correcto, para hacer el vómito. Perfecto, el vómito. Cuando hablamos de regurgitación, ¿estamos hablando de eliminación de contenido desde el estómago o desde una área distinta al estómago? Un área distinta. En un área distinta. ¿Cuál es la diferencia entre el contenido devuelto por boca de una regurgitación o el contenido devuelto por boca de un vómito? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro en el contenido? La del estómago tiene los ácidos propios de este y en la boca no. Correcto. El vómito tiene ácido clorhídrico o los ácidos gástricos, mientras que la regurgitación tiene solo contenido no mezclado con fluidos digestivos gástricos o ácidos clorhídricos. Entonces, como no tiene ácido gástrico, ustedes ven que el animal tiene una evacuación de alimento, de lo que ya comió anteriormente, se lo regresan y lo manda al piso o a una superficie y este no parece vómito porque no se ve con jugos gástricos, mientras que un vómito se ve y huele a vómito. Y es lo que muchos propietarios se interrogan, vomitó porque lo vieron que botó el contenido por la boca. Entonces dicen vomitó, pero no huele a vómito. Es esa la diferencia. Cuando no ha llegado a estómago y sin embargo se devuelve, a este se le llama regurgitar. Pero si ya llegó a estómago y se vacía el contenido hacia cavidad bucal, es decir, en movimiento contrario al que normalmente debería ir, a esto se lo conoce como vómito en sí mismo. Entonces, el movimiento que hace el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, ¿cómo se llama el movimiento? Peristáltico. Peristalsis, perfecto, peristalsis. Entonces, la peristalsis va a tener como tropismo el paso desde la cavidad bucal para que llegue todo y pase y se desenvuelva durante los ductos digestivos para que llegue a la zona del ano, en donde se desechará la materia que ya no sea nutricia, que ya sea simplemente el producto de lo que queda de todo lo que se extrajo de nutrientes. ¿Sí? Entonces, ya pasamos el bolo alimenticio al estómago, tuvo que pasar primero por el cardias, ya sabemos que hay 3 compartimientos esofágicos a nivel de cuello, a nivel de tórax y un corto a nivel de abdomen, que es justamente el que entra o penetra hacia la zona del estómago.
el área del esfínter que entra hacia el estómago se va a denominar cardias. ¿Por qué? Porque está cerca al corazón, hagan esa relación. El que está más cerca al corazón, el que está más cerca al tórax, ese esfínter del estómago se va a llamar cardias. Y el opuesto pues será el que queda, el que se llamará píloro. Bien, una vez que pasa el alimento por el estómago, llega al primer compartimiento que se llama duodeno. El duodeno tiene una suma importancia con respecto a la digestión o la digestibilidad. A nivel del duodeno se va a desenvolver un proceso glandular, dos procesos glandulares. Hay dos glándulas de suma importancia para los procesos digestivos que van a tener su desembocadura de lo que producen, tendrá su desembocadura o su aporte a la digestión justamente a nivel del duodeno. ¿Cuáles eran esas dos glándulas que ya las habíamos mencionado anteriormente con respecto a estas producciones de estos El hígado, el órganos? páncreas. El hígado y el páncreas, correcto. ¿Cómo se comunica el hígado con el duodeno y cómo se comunica el páncreas con el duodeno a nivel del intestino delgado? Con el papilar mayor y menor. Correcto. Tenemos entonces justo a nivel de duodeno dos ampollas. Una se va a llamar papila mayor y la otra se llamará papila menor. Si hablamos de la papila mayor, no es más que la comunicación del hígado, que dentro de la digestión se va a comportar como una glándula grande, y el otro órgano que sería el páncreas, que sería otra glándula, que fabricará también sustancias para favorecer la digestión. Ahora, ¿cómo aporta cada una de estas? ¿Cómo genera su aporte cada una de estas a la digestión? Si hablamos del hígado, ¿qué sustancia es la que va a aportar hacia la luz intestinal para que se empiece a generar digestión? ¿Qué Ácido sustancia biliar. aporta? Eh, ¿Qué cosa? Billy. La bilis, correcto. El hígado aporta con su producción biliar. La producción biliar sale a través de la vesícula y va a continuar su camino hasta desembocar a nivel de una ampolla, que en este caso sería la ampolla o papila mayor. Aquí estará desenvolviendo su desembocadura la producción biliar por parte del hígado. Como este conducto no es de uso exclusivo solo del hígado, comparte vecindad con otro conducto. Este conducto va a estar justamente en relación a un órgano. ¿Qué órgano? ¿Qué otro órgano es el que nos está faltando de los que se comunica con el duodeno? Páncreas. Páncreas. El páncreas, correcto. El páncreas tiene en su centro un cordón o un conducto que se llama el conducto de Wirsum. Este conducto de Wirsum se va a comunicar con el duodeno a través del conducto colédoco. Se va a unificar y va a empezar a producir sustancias en pro o en favor de la digestión. La bilis, ¿qué ayudará o qué favorecerá en generación de digestión? ¿Qué puede producir la bilis para la digestión? ¿Qué le ayuda? ¿En qué le ayuda? ¿Es ácida, es alcalina? No es la que le quita un poco de ácido al bolo, o sea, la desadifica, algo así. ¿Le quita la acidez? Realmente no, esta no hace eso. La bilis, ¿qué es lo que hace? Degrada. Es la ¿Qué que degrada? los alimentos. El bolo alimenticio que ya pasó por el estómago. Ok, esto es muy general. Obviamente degrada sustancias ciertas que se encuentran en ese bolo alimenticio. Sintetiza ¿Qué proteína. es sustancia? Proteína. La proteína ya se está encargando la saliva como enzima en conjunto a otras características para la digestión de esas proteínas. Hay una sustancia que de hecho requiere o precisa de la presencia biliar para que ésta pueda ser asimilada con facilidad. Caso contrario, no se va a asimilar debidamente. Grasas, no. Lípidos. Las grasas, correcto, las grasas. La bilis va a generar algo que se conoce como saponización de las grasas. Es decir, los glóbulos, las moléculas lipídicas son muy grandes. Entonces, estas moléculas precisan o requieren ser fragmentadas para que sean posible su absorción por parte de
del intestino, de las vellosidades intestinales. Caso contrario, pasan estas moléculas de grasa a través o junto a la luz intestinal y las vellosidades intestinales y la mucosa intestinal ni siquiera las toman en cuenta porque no van a poder captarlas o absorberlas como si lo pudiesen hacer si esta área estuviese dividida o fragmentada. Entonces, la vesícula biliar por parte del hígado va a transitar directamente hacia la zona del conducto colédoco. Y este conducto colédoco va a desembocar en la papila mayor. En la papila mayor se va a desenvolver este proceso por parte del hígado. Vamos al otro conducto, o mejor dicho, el otro órgano. El otro órgano va a ser el páncreas. El páncreas también tiene periodos de tiempo en el cual va a producir sus propias sustancias. En este caso, se interrelacionará con el bolo alimenticio para generar la absorción de... ¿Qué favorece absorción el páncreas? La absorción de las grasas. Carbohidratos. Los carbohidratos van a favorecer el desdoblamiento de los carbohidratos. Entonces tenemos dos puntos específicos que se conectan por el conducto colédoco y terminan en una ampolla. Esta ampolla es la ampolla de Vater. ¿Ampolla de qué? Ampolla es un área anatómica en la cual hay un pequeño como especie de esfínter que va a estar cerrando para que de forma permanente no entre o no ingrese áreas del entorno hacia ese conducto que va a ir a órganos internos. Entonces, a nivel del duodeno, tenemos dos conductos o dos tipos de conductos que se conectan de forma directa con esta mucosa. Y teníamos lo que correspondía a papila o ampolla mayor y papila o ampolla menor. Estas, a su vez, la mayor va a tener doble conexión, doble uso. Y era por parte del hígado y por parte del páncreas. Aparte de estos dos conductos que se van a encontrar ahí, se va a describir los siguientes detalles anatómicos. La ampolla de Vater va a corresponder a un repliegue de tejido que va a impedir o dificultar el paso a través de este como ascensión, porque imagínense, la luz intestinal, ¿con qué materia está en contacto? ¿Con material fecal, ya un bolo desenvuelto? Entonces, ¿qué es lo que se precisa? Justamente que no exista fuga y que no se dé un taponamiento tampoco o una obstrucción de estos conductos. Entonces, ese conducto colédoco va a favorecer el paso de dos órganos importantes. El uno viene siendo el hígado a través de su vesícula biliar y su producción biliar, y el otro viene siendo el conducto colédoco que se unifica con el conducto de Wirsung. Ambos se unen en un solo compartimiento que es el conducto o la ampolla menor o mayor. ¿Teníamos dos o una? La menor no solo era la que conectaba al páncreas. Correcto, la menor tan solo está conectando al páncreas. ¿Y la mayor? Con el hígado y el páncreas. Hígado y páncreas. Así es. Entonces, la menor tiene doble conectividad a dos glándulas, mientras que la menor tiene una conectividad solo a una glándula. Hasta allí lo que corresponde a estas dos conexiones a nivel del duodeno. Aparte de ello, a nivel del duodeno, cuando hagan necropsias, siempre a nivel del duodeno, si el animal tiene grandes cantidades de parasitismo o parasitosis, en duodeno se cumple parcial o inicialmente algún proceso de identificación parasitaria en caso de sospechar de parasitismo, más en los cachorros o en los animales muy, muy mayores. Estos dos conductos tienen que estar plenamente cerrados porque precisamente es el material fecal el que está circundando, el que pasa junto a ellos.
y no debe de permitirse que a través del material fecal se vaya a contaminar el conducto y la musculatura que está interviniendo en la zona de esta admitir. Bien, ahí estamos viendo el gráfico. Sí, dígame. ¿Puedes repetir lo de los conductos? Es que me perdí. Ah, ya, pero ¿cuál de los dos o los dos? No, por favor. Los dos, ya, ok. Facilito. Tenemos que al término del estómago viene todo un largo tramo de intestino delgado. Ese largo tramo de intestino delgado se divide en 3 porciones. El uno es duodeno, el otro es yeyuno y el último es el ilion. El duodeno es un conducto que va a favorecer la participación de la digestión con el hígado y el páncreas. El duodeno va a tener una comunicación estrecha y directa con 2 órganos. Es el hígado y el páncreas. El duodeno se va a comunicar con el hígado y el páncreas a la vez a través de la papila mayor. Y se puede comunicar tan solo el páncreas con el duodeno también por un camino diferente. Bien, volvimos entonces. Estábamos viendo lo que correspondía al duodeno, que tenía 2 comunicaciones, 2 conductos para su respectiva unión a la producción que tiene. Sí, dígame. Una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Es respecto de los deberes, de los resúmenes de los videos. ¿Solo hay que hacer resumen o qué más? De los 2 videos que les envié. Sí. Sí, es solamente un resumen, pero yo les pongo ahí claro, resumen anatómico. Lo demás no me interesa porque les mandé algo sobre el bovino y hay una exposición sobre lo que es las moléculas, algo así que desprenden y producción. Eso no tanto, enfóquense más o enfrásquense más en la parte anatómica del video. El video es bastante extenso y mayoritariamente habla sobre la producción y lo que es la rumia como tal, pero la rumia para que sea dada tiene que pasar por lugares anatómicos. Entonces la idea es que vean el contexto global de la rumia y ahí vean cuál es la importancia de los lugares anatómicos en donde se desenvuelve este proceso digestivo. Solo anatómicamente. Solo anatómicamente, por eso yo les escribí anatómicamente. Muchas gracias. Ok, vamos a ver aquí. Y tenemos un gráfico. Bueno, vamos poco a poco. En el intestino delgado es un conducto único por el cual pasan los alimentos. El intestino delgado es un conducto hueco por el cual pasan los alimentos y se extiende desde el píloro hasta el ciego. Desemboca en el intestino grueso, donde forma internamente a la válvula de Bowring, válvula iliocecal. En los humanos se llama barrera del boticario. En los bovinos el intestino delgado tiene una longitud aproximada de 40 metros y una circunferencia de 5 a 6 centímetros. Presenta 3 partes, duodeno, yeyuno e ilion. Ese es el intestino delgado. Intestino grueso es el primer segmento que comienza en el píloro. Tiene una longitud en el bovino de 90 a 110 centímetros. En su nivel hepático desemboca en el conducto llamado colédoco, donde desemboca en el conducto secretor hepático por donde penetra la bilis o el intestino. La bilis al intestino. Está rodeada de una ampolla, la ampolla de Vatel, el mismo duodeno, 10 centímetros más atrás de la desembocadura del conducto colédoco se encuentra la desembocadura del conducto secretor pancreático llamado conducto de Wirsung. El conducto de Wirsung es el que desemboca aquí. Generalmente se encuentra el conducto pancreático accesorio y no el de Wirsung. En los humanos se encuentran unidos los 2 conductos biliar y pancreático.
El yeyuno e ilion son los más extensos, fácilmente reconocibles en el cadáver por su forma de guirnalda. Está irrigada por la arteria mesentérica y sus ramificaciones con inervación por el 10º par craneal. Finaliza el ilion encontrándose con una válvula de Bowring o iliocecal, la barrera del boticario. Aquí tenemos una imagen donde se ve la irritación de las glándulas de Brunner. ¿Qué dijimos que hacían las glándulas de Brunner a nivel del intestino delgado? ¿Qué favorecía a las glándulas de Brunner? Favorecía la producción de jugo intestinal. ¿Para qué servía el jugo intestinal a nivel del duodeno? Duodeno, yeyuno e ilion. ¿Qué necesitaba el cuerpo de este jugo intestinal? ¿Qué hacía el jugo intestinal? Favorecía la degradación. Para las enzimas. Interviene algo en lo que tiene que ver con procesos digestivos, pero había algo específico con respecto a las glándulas de Brunner. Y hablábamos del contenido estomacal. ¿El estómago es ácido o alcalino? Eliminaban los ácidos del bolo alimenticio. ¿El estómago es ácido o alcalino? Sí. Ácido. Su contenido también se va a poner ácido por la mezcla con los ácidos clorhídricos, ¿sí o no? Sí. Correcto. Entonces, una vez que se mezcla el contenido estomacal con el ácido clorhídrico, con las sustancias de la digestión, ¿cuál es el siguiente compartimiento después del estómago a donde tiene que pasar este bolo alimenticio? El intestino. El duodeno. El duodeno, que es el intestino El delgado. duodeno. Ya, el duodeno, que es el intestino delgado. Y este alimento pasa de forma ácida al duodeno, intestino delgado, repercutirá la acidez en las mucosas duodenales, en las mucosas intestinales del intestino delgado. ¿Repercutirá en algo? Sí. Sí, porque las mucosas del intestino no están diseñadas para trabajar con medios ácidos, están diseñadas para trabajar con medios de un pH neutro. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo para neutralizar la acidez con la cual viene el contenido del bolo alimenticio desde el estómago y entra al duodeno? ¿Cómo se ayuda a que se neutralice esa acidez? Con el jugo intestinal. Con el jugo intestinal. ¿Quién produce el jugo intestinal? La Las glándula de... glándulas de Brunner. La glándula de Brunner. Correcto. Ahí están viendo en el gráfico cómo están inflamadas y dilatadas las glándulas de Brunner. Esa serie de bolitas son las glándulas de Brunner inflamadas, hinchadas. Obviamente eso es patológico, porque lo normal es que ustedes no puedan apreciar para nada las glándulas de Brunner. Y ahí están muy visibles, están muy edematizadas, muy agrandadas. Justamente está ocurriendo esto en un área que va a permitir el cambio del pH. Entonces, las glándulas de Brunner fabricarán el jugo intestinal. El jugo intestinal va a favorecer, mediante la lubricación, el paso con ayuda de la peristalsis del bolo alimenticio a las siguientes cámaras o a los siguientes compartimientos. Entonces, las glándulas de Brunner que están viendo allí son las que se van a encargar de generar la producción del jugo intestinal. ¿Por qué se inflaman las glándulas? Las glándulas de Brunner tienen forma de racimo, secretan un líquido alcalino llamado jugo intestinal, o sea que al ser alcalino va a contrarrestar la acidez con la cual está el estómago. ¿Por qué se inflaman las glándulas? Bueno, hay muchas circunstancias por las cuales se inflama. En el caso de los animales, justamente a nivel del duodeno se va a desenvolver muchos ciclos parasitarios. ¿Por qué justamente a nivel del duodeno y no tanto en otros compartimientos o en otros segmentos intestinales? Porque resulta que cuando un animal de forma accidental engulle, traga un huevo de parásito o un quiste parasitario, este va a tener un material o una sustancia de quelina, una sustancia que está cubriendo a esta activa forma de vida parasitaria y la protege. Esta cápsula, este huevo, la va a proteger de la inclemencia y la resequedad del medio ambiente. Entonces, si el animal se consume este huevo, podría automáticamente pasar por estómago. ¿Por dónde pasa primero? ¿Por estómago o por duodeno? Estómago. 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 El estómago. Por estómago, ya lo engulló, se tragó el huevo de parásito.
A nivel del estómago, el ácido clorhídrico, los jugos gástricos, que son ácidos, van a ayudar a desdoblar esta capa de queratina, esta capa que está generando la formación de la cáscara de estos huevos de parásito. Entonces, una vez que se reblandece o que se va a desgastar esta capa que está cubriendo el huevo, justo a nivel duodenal se termina de romper esta cáscara de ese huevo parasitario y se abre, o sea, germina, se apertura justamente en la luz intestinal. Y la forma más rápida de alimentarse de esa larva o quiste de parásito es justamente absorbiendo nutrientes por medio de la sangre en la luz intestinal. Lastiman el intestino. Al momento en que lastiman el intestino, empiezan a irritar, como por ejemplo están viendo ahí las glándulas de Brunner. También se irritan o se excitan las glándulas de Brunner por sustancias químicas disueltas en el alimento, que van a irritar la mucosa intestinal. Entonces, por eso se podrían irritar, por presencia de parásitos, por alergias a ciertos alimentos, por malnutrición, por enfermedades virales también, porque podría haber el parvovirus, el coronavirus, que son los causantes de una gastroenteritis muy fuerte en los animales. Intestino grueso. Se extiende desde la válvula de Bowring hasta el ano y comprende 3 porciones: ciego, colon y recto. Ahí estamos viendo un segmento del intestino, en donde vamos a ver eso que dice PP. ¿Qué significa PP en la luz intestinal? ¿Tienen idea? Placas de Peyer. Las placas de Peyer. Peyer, correcto. Las placas de Peyer. ¿Qué función tenían las placas de Peyer en la luz intestinal? Son mecanismos de defensa para el organismo. Es un mecanismo de defensa del organismo, así es. Las placas de Peyer van a mantener al límite inferior a la cantidad de microorganismos como virus o bacterias u hongos que se encuentren atacando a la mucosa del intestino. Entonces, estas placas de Peyer generan soldaditos, glóbulos blancos, a nivel de los ganglios mesentéricos y se van a exteriorizar en la luz intestinal, haciendo que se consuma estas bacterias, se las fagocitan, estos microorganismos se los fagocitan, bajando las cargas bacterianas o bajando la infección que hay a nivel de intestino. Entonces, esas son las placas de Peyer. Tenemos un corte histológico. El corte histológico del intestino muestra las placas de Peyer. A nivel del intestino grueso se produce la solidificación de los desechos digestivos mediante la absorción de agua. En la mucosa se encuentran las placas de Peyer, que son mecanismos de defensa del organismo, formado por nódulos linfáticos. Fisiológicamente el intestino tiene movimientos peristálticos, es lo que ya habíamos hablado, que se mueven en una onda desde boca hasta ano. A eso se le llama peristalsis. Puede haber una peristalsis acelerada o una peristalsis lenta. La peristalsis interviene en la digestión y expulsión de desechos. La irrigación está dada por la rama mesentérica superior, esto en el umbre superior, e inervados por sistema simpático y parasimpático. Todo, ya hablamos de esto, todo tiene una relación simpática-parasimpática. Por eso es que hay que tener en cuenta si hay cierto tipo de sustancias químicas como venenos que alteren al sistema simpático y parasimpático con una crisis respiratoria o con algún tipo de dolor fuerte o agudo. Aquí tenemos un gráfico en el cual consta la interacción del hígado
y el páncreas con el intestino. Ubiquen ahí las zonas. A ver, tenemos un conducto colédoco, tenemos un conducto de Wilson, tenemos un esfínter de Oddi o una ampolla pilórica, o una ampolla de Vater. El conducto que dice de Wilson se va a comunicar con el conducto colédoco y va a aportar, en caso de ser necesario, a través del esfínter de Oddi o la ampolla de Vater, va a aportar selectivamente bilis o selectivamente las sustancias pancreáticas para que a nivel de la luz intestinal se pueda desenvolver la digestión. Ahí podemos ver en línea verde cómo viene desde el hígado. Entonces el conducto de Wilson solo va a aportar bilis. El de Wilson es el que viene del páncreas. No tiene nada que ver con la bilis. Este se conecta a otra área, que es el conducto colédoco, en donde desembocará su producción, lo que está buenamente produciendo. ¿Quedó claro o hay alguna pregunta más? ¿La ampolla de Vater entonces está conectada al páncreas y al hígado o solo a uno de los dos? O sea, la pregunta es si la ampolla de Vater está ¿qué cosa? ¿La ampolla de Vater está comunicándose con ambos órganos, o sea, páncreas y hígado o no? Claro, la ampolla de Vater se comunica con los dos órganos mediante sus conductos. Se comunica con el hígado mediante el conducto colédoco. Se comunica con el páncreas por medio del conducto de Wilson. El conducto colédoco, en la sucesiva cantidad de porciones anatómicas en donde va transcurriendo, va a cambiarle el nombre, pero va a seguir siendo conducto colédoco. Las pequeñas áreas se van a subdividir y se van a especificar de acuerdo a su nombre. Entonces ahí vemos el del color verde, que proviene de la vesícula biliar, desemboca en la ampolla de Vater, y el de Wilson se unifica a este colédoco para desembocar selectivamente bilis o qué cosa, qué otra cosa puede salir por la ampolla de Vater, la papila mayor. Sustancias pancreáticas. Correcto, biliares o sustancias pancreáticas. Mister, disculpe, entonces, ¿cuál va a ser la función del conducto de Wilson? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál va a ser la función del conducto de Wilson? El conducto de Wilson está justamente de forma anatómica en todo el centro del páncreas. El conducto de Wilson es el que va a recolectar toda la producción de los acines pancreáticos, así se llaman, los islotes de Langerhans. Los acines pancreáticos van a producir varias sustancias, entre esas está la que va a desembocar en la papila mayor. Estas enzimas van a ser fabricadas y el conducto de Wilson las va a vehiculizar al conducto colédoco, en donde se va a unir a lo correspondiente que tiene que ver con la luz intestinal. Ya vamos aquí a encontrar un gráfico que detalla justamente eso. Pasé. Aquí está. Aquí hay una. Está en inglés. Aquí tenemos la ampolla, ¿sí? ¿Ven el de color verde? Ese es el ducto biliar del colédoco. Y ven el color amarillo, es el ducto pancreático. Tanto el verde como el amarillo viene del conducto de Wilson, y el verde es el conducto colédoco que viene captando la producción desde la vesícula biliar para vehiculizarla hacia la luz intestinal y que se pueda desenvolver la saponización de las grasas. El amarillo, en cambio, va a generar un proceso enzimático en el alimento. Va a dar lugar a que se procesen carbohidratos. Aquí se puede apreciar
cómo también se van a unificar. Miren el de Wilson, cómo viene por el páncreas de color amarillo, llega hacia la zona del intestino y se encuentra justamente colindando con el colédoco. Ambos eyectan secreciones de forma intermitente y en un solo lugar específico, que viene siendo el duodeno. Eso es la papila mayor. Mientras que la papila menor, como ven allí en el gráfico, es unos 10 centímetros a continuación y encuentran allí un conducto de Wilson bien diferenciado con una ramificación distinta a la que se une con el conducto colédoco, haciendo entrever que es un conducto especial de uso exclusivo del páncreas para poder conllevar las enzimas pancreáticas a través del mismo. Papila mayor, papila menor. ¿Ahora sí quedó entendido? Sí, gracias. Ya quedó mejor, ok. Aquí hay otro gráfico que explica prácticamente lo mismo. Ahí está el conducto pancreático, que es el de Wilson, cómo se vehiculiza, y va a ramificarse el uno a unirse con el colédoco, y el otro se va a ramificar para unirse con el que tiene que ver con la producción. En conjunto con conducto colédoco, la producción biliar, cómo lo produce. Aquí están viendo una vesícula biliar. Esta vesícula biliar es la que va a estar generando la comunicación de todos los lobos hepáticos hacia el recolector de bilis. ¿Cuál es el recolector de bilis en el hígado? ¿Quién la recoge de forma permanente? La vesícula biliar. Correcto, la vesícula biliar estará recogiendo mediante los conductos hepáticos comunes, el conducto hepático común y los conductos hepáticos estarán recolectando todo lo que se vaya buenamente produciendo de bilis para vehiculizarlo hacia la zona de la vesícula. Después de la vesícula irá hacia un espacio, dependiendo de lo que se requiera, la producción de bilis irá a un espacio en donde se pueda saponificar las grasas a nivel de la luz intestinal y estas no sean asimiladas, sino que se desechen. Esto puede tener una explicación cuando se hace el bypass gástrico. ¿Han oído ustedes sobre el bypass gástrico? Sí. No. Sí. No. Bueno, no todos. En el bypass gástrico lo que se hace es desconectar lo natural, lo normal. Desinstalan el conducto intestinal primero del intestino delgado, que es el duodeno, lo desinstalan para colocarlo y brincárselo después del estómago y llevar el bolo alimenticio directamente hacia el yeyuno e ilion. ¿Por qué se quieren brincar la zona del duodeno y hacer todo este trámite engorroso de operar y desconectar y luego volver a conectar? ¿Por qué se querrá hacer este procedimiento? ¿Ideas? Para evitar saponificar las grasas. Para evitar saponificar las grasas, correcto. ¿Qué era la saponificación de las grasas? Como fragmentación. Exacto, hacerlo más pequeño, fragmentarlo en moléculas mucho más pequeñas. Solo así la luz intestinal podrá continuar reabsorbiendo estas sustancias. Podrá permitirse que no llegue y se reabsorban estas sustancias. Porque si llega esta bilis a la luz intestinal, las moléculas de grasa que estarán acompañando al alimento empezarán a procesarse y se reincorporarán al cuerpo, es decir, se formarán los rollitos, las llantitas y se reservará toda esa grasa. Entonces la idea de
lograr hacer un bypass o un no paso a través de esa zona duodenal es el hecho de que se puede interpretar como una no producción o una no vehiculización de la bilis hacia el bolo alimenticio y de este no se podría desdoblar o extraer las grasas con facilidad. ¿Quedó explicado entonces eso, esa parte? ¿Se entendió o no? No muy bien. No muy bien. A ver, ¿cómo más? El hígado. Aquí tenemos el inicio, ya no es del hígado. Perdón, ya no es del intestino delgado. Ahí estamos viendo cómo se hace una sección, se está seccionando el intestino para poder hacer una retirada del sistema intestinal. Probablemente tenga alguna afectación y por eso es la necesidad de estarlo operando. ¿Qué hacían las papilas mayores? Allí se conectaba el conducto colédoco. ¿Qué recolectaba el conducto colédoco? Recolectaba la producción de bilis y reconectaba al conducto pancreático. Entonces la papila mayor tiene el aporte de la bilis y el aporte del jugo pancreático. Mientras que la ampolla menor o papila menor, ¿qué hace? Solo jugos pancreáticos. Ok, jugos pancreáticos. Pero ¿y la papila menor qué expele o qué está disipando allí? ¿Qué sustancia? Carbohidratos. Las sustancias que van a desdoblar los carbohidratos. ¿Sí? Estas sustancias que desdoblarán los carbohidratos tienen como función pasar por sus acines del páncreas la secreción hasta llevar al conducto de Wilson. Y el conducto de Wilson es el que se va a poner en paralelo a el otro conducto para contribuir a la formación de la papila mayor. Bueno, tenemos en claro esta parte en donde está la unión a la papila mayor y menor. Entonces el bypass gástrico, en la cirugía, las personas que son obesas o que tienen extremo peso, lo que está haciéndose es desconectarse de forma momentánea el paso del alimento directamente al duodeno, sino que lo excluyen y lo hacen que pase al siguiente compartimiento. ¿Qué viene después de duodeno? El yeyuno. El yeyuno e el ilion. Entonces, se procede a conectar con el siguiente compartimiento, evitando que pase el bolo alimenticio por el duodeno, porque el duodeno a nivel del primer tramo lo que va a hacer es recibir el aporte de las glándulas especializadas. Admitir. ¿Alguna otra pregunta de esta conexión? Lo que hace es evitar el paso por duodeno para que no se dé la producción de bilis y que no salga por la ampolla de Vatel. ¿Qué ocasionará el hecho de que no haya la presencia de bilis?
que acarrearía como consecuencia el no aporte biliar por parte de la vesícula o por parte del hígado hacia la papila mayor. Empezaría una producción de bolo alimenticio sin pasar por duodeno, en donde no se excitaría al sistema nervioso central a tomar la decisión de empezar a vehiculizar bilis o conducto o jugo pancreático. Ya nos quedan 10 minutos nada más. ¿Alguna pregunta en estos 10 minutos? Tenemos hasta las 2:30 tan solo para que ya vayan a almorzar. ¿Han tenido muchas clases el día de hoy? No. 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 Solamente de anatomía. Biología. En la mañana histología. Histología también. Ah, ya, histología. ¿Cómo están de deberes? Full. Hartísimo. Quejando de que tienen bastante deberes. Yo les he dejado de mandar deberes una semana, como para que... Pusieron de acuerdo los maestros. Ajá, se ponen de acuerdo. La semana pasada no teníamos nada. Esta Sí. semana todos mandan. Ah, miren eso, nos pusimos de acuerdo para no mandar y ¿Por qué no se turna? darles tiempo para que hagan los demás trabajos, las demás tareas. Yo les puse 2 videos, uno que es un poquito largo, sí, pero tiene cosas muy importantes y el mayor aporte es que está confluyendo la anatomía con la vida real de la producción. Ahí están viendo la importancia del por qué tienen que aprenderse esos hechos anatómicos, porque si nos aprendemos las cosas de memoria sin saber el por qué o la necesidad de que existen estos para generar algún tipo de proceso, nos va a dar tedio o aburrimiento aprenderlo. Profesor, una pregunta. Cuando usted dijo de las papilas mayor y menor, usted dijo que el coledoco se unía con la papila mayor. Y Sí, cuando dijo lo de Wilson, ¿se unía con la menor o también con la mayor? El de Eso- Wilson tiene bifurcación doble. Un tramo se va a unirse con el colédoco para la papila mayor y otro tramo sale totalmente independiente y va directamente a la papila menor. Es único y exclusivo del conducto de Wilson con el páncreas. Ok, muchas gracias, profesor. O sea, es algo así como una puerta VIP. El páncreas tiene tanta plata que tiene para unirse con la papila mayor y encima tiene otra compuerta por si acaso, que es la papila menor. ¿Puede dar un repaso de esto en la otra clase? No me queda claro nada. Nada, me O sea, conformo- no me Lo queda de los claro del conductos todo. de Wilson y eso no. que me diga casi nada, tal vez. Casi nada, no me queda claro casi nada de Ya. lo que explicó. ¿Cuál es la mayor duda? De los conductos y de dónde salen y con Y qué eso se que no es conectan. específico con el nombre de los conductos, porque la ampolla, y eso lo vemos más luego, porque la ampolla de váter tiene un esfínter que está regulando. Una ampolla es un sobresalimiento, o sea, como una montañita, algo rugoso que está allí. El esfínter en sí mismo tiene su propio nombre, tanto en la mayor como en la menor, en las papilas. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Garfield? Oti. Odi, correcto. Entonces, la ampolla de váter tiene un esfínter con el mismo nombre del mejor amigo de Garfield, que es Odi. Entonces, el esfínter de Odi es el que va a estar regulando la apertura o no de la papila mayor. El esfínter de Odi va a favorecer el paso de... ¿Por qué debe de haber un esfínter a nivel de la papila mayor y también en la papila menor? ¿Por qué hay un esfínter? ¿Qué es lo que no se quiere que ocurra? Que no haya un control en la introducción de bilis y del jugo pancreático. Principalmente lo que se precisa o quiere es que no entre el resto de heces al conducto colédoco. ¿Aló? Que no entren restos de heces al conducto colédoco. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si entran restos de heces a este conducto? Una infección. ¿Cómo? Una infección. Infectaría todo. Infectaría todo, correcto, porque las heces tienen gran cantidad de
Bacterias. ¿Se imaginan si esas bacterias aprovechan que hay un conducto o una comunicación para abrirse paso del intestino y ascender tanto al páncreas como al hígado? ¿Qué les pasaría al páncreas y al hígado? Se pueden Necrosar. necrosar. Se podrían llegar a necrosar, empezarían a mal funcionar, se generarían infecciones muy fuertes. Entonces, el esfínter está allí posicionándose en la ampolla de váter precisamente para ser el regulador del paso. Solo cuando viene una cantidad de bilis a generar metabolismo en la mezcla con el bolo alimenticio, se apertura el esfínter del mejor amigo de Garfield, el esfínter de Oddi, permitiendo que pase esta secreción biliar a mezclarse con el bolo alimenticio. Y lo mismo cuando corresponderá del conducto de Wilson del páncreas. Entonces, ¿cómo sabe el cerebro cuándo debe de aperturar de forma autónoma el esfínter de Oddi? ¿Cómo sabe el cerebro? Lo sabe en el momento en que el bolo alimenticio está pasando por el antro pilórico, por el píloro y entra ya al duodeno. En el momento en que el bolo pasa el antro pilórico, pasa el píloro, automáticamente esa información va al cerebro y le dice al cerebro, empieza a mandar bilis al conducto colédoco. Y luego, pues, cuando ya está justamente ahí el bolo alimenticio, apertura esfínter de Oddi. Abre el esfínter de Oddi y empieza a derramarse o a salir por el conducto colédoco la sustancia biliar. Y se mezcla con el bolo alimenticio para saponificar las grasas. O sea que cuando ya entra el bolo alimenticio al píloro, el cerebro le da orden para que se abra el esfínter de Oddi y a través de ahí pase el colédoco. Así es, le da la orden o le da la información de que va a haber contenido intestinal y que tiene la necesidad de producir bilis para que éste se mezcle con el bolo alimenticio, dando lugar a la saponificación de las grasas si es bilis. Y si es secreción pancreática, para que genere el desdoblamiento de los carbohidratos. ¿Sí? Ahí nos quedó más claro. Y el bypass, ¿qué se quería del bypass? En el caso de, hablando de los hombres, de los humanos, hacen un bypass gástrico y redireccionan el estómago hacia el siguiente compartimiento que es el yeyuno. ¿Por qué quieren hacer eso? ¿Por qué quieren omitir que el bolo alimenticio pase directamente por el duodeno? Para no engordar. Para adelgazar. Para adelgazar. ¿Mediante qué figura estaría adelgazando? Para evitar la saponificación de las grasas. Correcto, está intentando evitar la saponificación de las grasas. Está evitando que el cerebro informe del paso del bolo alimenticio y que el conducto colédoco con la ampolla de váter y el esfínter de Oddi no se aperturen y no secreten bilis. Mientras no se secrete la bilis, las moléculas de grasa van a ser tan grandes que durante el trayecto hasta llegar al ano, la mucosa intestinal no tendrá capacidad para absorber o para que pasen estas moléculas de grasa y se van a ir las grasas en las heces. Y al irse las grasas en las heces y no asimilarse, no se van a acumular en el cuerpo y no se van a formar los rollitos, no se van a formar las caderitas, no se va a formar nada de eso en el cuerpo y por ende va a empezar a haber un fenómeno de gasto. Va a empezarse a gastar los lípidos o las grasas ya reservadas en el cuerpo. Y por eso los individuos empiezan a bajar rápidamente de peso. Esto se hace en los individuos obesos. En los animales no se hace eso, simplemente dejan de administrar gran cantidad de comida y corrigen los malos hábitos alimenticios que se tienen con las mascotas, porque la mascota no es la que decide, sino el propietario. ¿Entendido esa parte? Sí. Sí, quedó más claro. Bien, entonces nos quedamos hasta allí, ya estamos a punto de concluir y nos vemos en la próxima clase.